Hola a todos, ¿están listos para una inmersión profunda? Ísale. Hoy nos adentramos en La unidad esencial de Dios, Ah, sí. un libro que ahonda en la doctrina de la Trinidad. Uf, la Trinidad. Prepárense, porque este viaje nos llevará por siglos de debate teológico. Desde la iglesia primitiva hasta hoy. Exacto. Imagínense la iglesia debatiendo con pasión sobre la naturaleza de Dios. Es que la idea de un Dios en tres personas. No es fácil de digerir. Para nada. Bueno, comencemos por el principio. ¿Qué es la Trinidad? En esencia, la Trinidad intenta explicar cómo Dios puede ser uno. Uno solo. Sí, uno en esencia, pero al mismo tiempo existir en tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente. Este libro, La unidad esencial de Dios, Ajá. nos lleva directo al siglo IV, en plena controversia arriana. Ahí es donde se pone interesante. Cuéntanos más. ¿Quién era este Arrio y por qué causó tanto revuelo? Arrio era un presbítero de Alejandría, un teólogo con ideas, digamos, poco ortodoxas para la época. ¿En qué sentido? Él argumentaba que Jesús, el Hijo, era una creación del Padre. O sea que no era divino. Exacto. Para Arrio, Jesús era un ser creado, por lo tanto, inferior al Padre. Eso sí que iba en contra de la creencia tradicional. Totalmente. Imagínate la reacción de la iglesia cuando Arrio empezó a predicar estas ideas. Debió ser un terremoto. Literalmente. La controversia arriana sacudió los cimientos de la iglesia. Y en medio de todo este caos, aparece Atanasio, Nuestro héroe. defensor a ultranza de la divinidad de Jesús. Atanasio no se andaba con rodeos. Sostenía que el Hijo no era una criatura, Así sino no, que era engendrado por el Padre desde la eternidad. que engendrado. Ajá, compartiendo la misma esencia divina. O sea que para Atanasio Jesús era igual al Padre. Absolutamente. Y para resolver este conflicto teológico se convocó el famoso Concilio de Nicea. En el año 325. Correcto. Un concilio que marcó un antes y un después en la historia de la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué pasó en este concilio? ¿Resolvieron el problema? Bueno, el Concilio de Nicea condenó las ideas de Arrio Un punto para Atanasio. y estableció el credo niceno, que afirmaba la divinidad de Jesús y su igualdad con el Padre. Problema resuelto entonces. No tan rápido. Aunque el concilio condenó a Arrio, adoptó la idea del Hijo como engendrado por el Padre. ¿Y eso qué problema tenía? Si Jesús es divino, no tiene sentido que haya sido engendrado por Dios. Esa es la cuestión. El término engendrado se prestaba a diferentes interpretaciones. Todo así. Algunos teólogos lo entendían como una especie de creación o derivación del Hijo a partir del Padre, ¿Ya veo por dónde vas? lo que implicaba una diferencia de origen y por lo tanto una jerarquía entre ellos. Entonces que la idea de engendrado, en lugar de aclarar la Trinidad, terminó creando más confusión. Exactamente. Y este es solo el comienzo de la historia. El libro nos muestra cómo, a partir de Nicea, surgen diferentes corrientes teológicas que intentan comprender la Trinidad sin caer en contradicciones. ¿Y qué pasó con la idea de Arrio? Desapareció por completo. No del todo. Aunque el arrianismo fue condenado, no desapareció de la noche a la mañana. ¿En serio? De hecho, surgieron los semiarrianos, quienes rechazaban algunas ideas de Arrio, pero seguían aferrados a la idea de la generación del Hijo. Como si la idea de un Dios engendrando al Hijo fuera irresistible. Y no solo los semiarrianos. Los padres capadocios, aunque defensores de la Trinidad, también contribuyeron a perpetuar la idea de la generación del Hijo. O sea que, aunque el concilio de Nicea marcó un hito, el debate sobre la Trinidad estaba lejos de terminar. Así es. El libro nos lleva a través de los siglos mostrando cómo este debate se ha mantenido vivo con diferentes matices hasta nuestros días. Increíble. Y el libro nos habla de cómo otros pensadores, más allá de los teólogos, abordaron la Trinidad. Por supuesto, el libro menciona, por ejemplo, a grandes filósofos como Hegel y Schleiermacher. Grandes nombres. ¿Qué ideas tenían ellos sobre la Trinidad? Hegel, desde su perspectiva filosófica, propuso la existencia del Logos de Dios como una realidad que, si bien era engendrada por el Padre, vivía en forma separada de éste. O sea que el Logos procedía del Padre, pero existía como una entidad con cierta independencia. Exactamente. Es una idea compleja, pero que refleja la lucha por comprender la unidad y la distinción en Dios. ¿Y Schleiermacher? ¿Qué enfoque le dio a la Trinidad? Schleiermacher, desde una perspectiva más experiencial, propuso una Trinidad relacional. Relacional. Sí, donde la unidad de Dios se basa en la experiencia humana. Interesante. ¿Podrías explicarlo un poco más? Para Schleiermacher, la unidad de Dios no se encontraba en su esencia, sino en la forma en que se relaciona con la humanidad. O sea que la unidad no es algo intrínseco a Dios, sino que se construye a través de su relación con nosotros. En cierto modo, sí. Es una visión que enfatiza el aspecto dinámico de la Trinidad. Fascinante.
Y hablando de perspectivas diferentes, el libro menciona a Kierkegaard, ¿verdad? Ah, sí, Kierkegaard, el existencialista. No me imagino a un existencialista como él adentrándose en la teología trinitaria. Pues te sorprenderías. Kierkegaard, con su peculiar estilo, visualizaba a Dios como un conjunto de tres, con un Dios lejano y dioses cercanos. Eso sí que es una interpretación original. Mientras los filósofos exploraban estas ideas, ¿qué pasaba con la Iglesia? ¿Seguía aferrada a las definiciones de Nicea? En gran medida sí. Tanto la Iglesia católica como las iglesias protestantes, aunque con sus propias particularidades, seguían basando su comprensión de la Trinidad en el credo niceno. Claro, después de todo, Nicea había establecido un precedente importante. Sin embargo, su énfasis en la distinción entre las personas divinas heredado de la teología del engendramiento a veces daba la impresión de un Dios fragmentado. Más que de un Dios uno en esencia. Exacto. Y el libro nos da ejemplos concretos de esto. ¿O cuáles? Por ejemplo, en la Iglesia Católica, el teólogo Scheven describía al Hijo como la copia del Padre, el original, Interesante analogía. pero que en el fondo reforzaba la idea de una diferencia de origen y una jerarquía entre ellos. Y del lado protestante, ¿qué ejemplos tenemos? Las declaraciones de fe de muchas iglesias protestantes, aunque rechazaban el arrianismo, seguían hablando de Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Un lenguaje que, aunque bíblico, podía interpretarse como una subordinación del Hijo al Padre. Y que perpetuaba las tensiones surgidas a raíz del Concilio de Nicea, Parece que la sombra de Nicea era larga, ¿no? sin duda. Y a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, el debate sobre la Trinidad no se quedó estancado en el siglo XIX. Entonces, nos espera un viaje aún más emocionante por el siglo XX. Prepárate, porque la historia de la Trinidad está lejos de terminar. No puedo esperar a escuchar la siguiente parte. En la primera parte de nuestro Deep Dive exploramos cómo la controversia arriana y el Concilio de Nicea marcaron un antes y un después en la historia de la Trinidad. Sí, y vimos cómo la idea del Hijo engendrado por el Padre, aunque buscaba defender la divinidad de Jesús, terminó generando nuevas controversias. Exacto. Y en esta segunda parte nos adentraremos en el siglo XX, donde nuevas corrientes teológicas reavivan el debate sobre la Trinidad. Nuevas corrientes. ¿Te refieres a movimientos como la teología liberal o la neoortodoxia? En parte, sí. Pero también veremos cómo algunas denominaciones cristianas con una larga tradición trinitaria comienzan a cuestionar la teología de Nicea. ¿En serio? ¿Qué grupos se atrevieron a desafiar la ortodoxia establecida por el Concilio de Nicea? El libro nos habla, por ejemplo, de los adventistas del séptimo día. Los adventistas. No los ubico mucho en el panorama teológico. Bueno, los adventistas del séptimo día son un grupo protestante que surgió en Estados Unidos en el siglo XIX. Ah, ya. ¿Y qué postura tenían ellos sobre la Trinidad? Su postura fue evolucionando a lo largo del tiempo. Inicialmente, algunos de sus líderes, como James White y José Bates, expresaron serias dudas sobre la doctrina de la Trinidad. ¿Dudas? ¿En qué sentido? White, por ejemplo, veía a Jesús con un estatus similar al de un ángel, una criatura exaltada, pero no divina en el mismo sentido que el Padre. ¿Y Besa? ¿Qué opinaba? Bates consideraba imposible creer que Jesús fuera Dios sin caer en el politeísmo. Interesante. Veían la divinidad de Jesús como una amenaza al monoteísmo. Exacto. Y esta preocupación por mantener la unidad de Dios se refleja en la evolución de la teología adventista. Entonces, ¿cómo llegaron los adventistas a una postura definida sobre la Trinidad? Bueno, al principio, algunos líderes adventistas como Uriah Smith adoptaron ideas cercanas al arrianismo. O sea, veían a Jesús como un ser creado. Sí, como el primer ser creado, pero no coeterno con el Padre. Pero mencionaste que la postura adventista fue evolucionando, ¿verdad? Así es. A finales del siglo XIX y principios del XX, la visión adventista sobre la Trinidad da un giro radical. ¿Qué pasó? ¿Algún nuevo descubrimiento bíblico? ¿Algún debate teológico intenso? Bueno, una figura clave en este cambio de perspectiva fue Elena G. de White. Elena G. de White era teóloga. No en el sentido académico del término, pero era una líder espiritual muy influyente dentro del movimiento adventista. Ya veo. ¿Y cuál era su visión de la Trinidad? Elena G. de White comenzó a defender la coeternidad e igualdad de los miembros de la Trinidad. O sea que Jesús no era un ser creado. Exacto. Para ella, Jesús tenía vida en sí mismo. Era uno con el Padre desde la eternidad, e igual a Él en poder y divinidad. Eso sí que es un cambio radical. ¿Cómo impactó esta nueva visión en la doctrina oficial de la Iglesia Adventista? La perspectiva de Elena G. de White se reflejó en las declaraciones oficiales de la Iglesia Adventista a partir de la década de 1930. O sea que los adventistas terminaron adoptando una postura trinitaria. Sí,
pero una postura trinitaria que se apartaba de la teología tradicional del engendramiento. ¿Y en qué se diferenciaba? Los adventistas dejaron de lado la idea de un hijo engendrado por el Padre y comenzaron a enfatizar la unidad e igualdad de las tres personas divinas. Es como si hubieran recuperado la idea original de la Trinidad, sin las complicaciones de la teología nicena. En cierto modo, sí. Los adventistas se convirtieron en uno de los grupos que más abiertamente desafiaron la teología de Nicea. Y mientras los adventistas reinterpretaban la Trinidad, ¿qué pasaba con las demás denominaciones cristianas? Bueno, como vimos en la primera parte, muchas iglesias, tanto católicas como protestantes, seguían interpretando la Trinidad a través del lente de Nicea. Aferradas a la teología del engendramiento. Exacto. Y esto, como señala el libro, generaba ciertas tensiones y contradicciones. Por ejemplo, mencionaste antes a Karl Barth, el padre de la neoortodoxia. Sí, Barth, a pesar de su énfasis en la Biblia, retomó la idea de los modos de ser en Dios. Modos de ser. ¿Eso qué significa? Es una forma de entender la Trinidad, donde las tres personas divinas son como diferentes manifestaciones o facetas de un único Dios. Suena un poco abstracto. Lo es. Y de hecho, esta idea fue criticada por algunos teólogos por acercarse peligrosamente al triteísmo. ¿Triteísmo? Sí, la creencia en tres dioses separados. Uf, eso sí que se aleja de la doctrina tradicional de la Trinidad. Sin duda. Y el libro nos muestra cómo, incluso dentro de la ortodoxia cristiana, existían diferentes interpretaciones de la Trinidad, algunas más problemáticas que otras. Y del lado católico, ¿qué pasaba con la teología trinitaria en el siglo XX? En el catolicismo, teólogos como Michael Schmaus, Karl Rahner y Hans Küng, a pesar de sus diferencias, seguían interpretando la Trinidad bajo la sombra de Nicea. A pesar de las críticas y las tensiones que mencionaste antes. Sí. Por ejemplo, Schmaus hablaba de una distinción de dignidades entre las personas divinas. Distinción de dignidades. Eso no implicaba una jerarquía dentro de la Trinidad. Esa era la crítica que le hacían algunos teólogos. Ey, Y Rahner, por su parte, equiparaba la Trinidad inmanente con la Trinidad económica. espera. Trinidad inmanente y Trinidad económica. No entiendo. La Trinidad inmanente se refiere a la esencia misma de Dios, a su ser en sí mismo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, ya. Como Dios en su misterio. Exacto. Y la Trinidad económica se refiere a la acción de Dios en el mundo, a cómo se manifiesta la humanidad a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, cómo Dios interactúa con la creación. Precisamente. Y Rahner, al equiparar ambas, sugería que la unidad de Dios no residía tanto en su esencia, sino en su acción en el mundo. Interesante. Pero ¿no es un poco arriesgado basar la unidad de Dios en su acción externa y no en su propio ser? Esa era la crítica que le hacían algunos teólogos. Y el libro nos plantea la siguiente pregunta. ¿Es posible comprender la Trinidad de una manera que preserve la unidad de Dios y la igualdad de las personas divinas? Esa es la pregunta del millón. Y a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, no parece tener una respuesta fácil. Lo que sí nos muestra el libro es que la teología de Nicea, a pesar de sus intentos por definir la Trinidad, dejó muchas preguntas sin respuesta. Y abre la puerta a nuevas interpretaciones y controversias. Exactamente. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive exploraremos las alternativas a la teología nicena y veremos cómo algunas corrientes teológicas intentan responder a esta pregunta fundamental sobre la unidad de Dios. En las partes anteriores de nuestro Deep Dive, exploramos la evolución de la doctrina de la Trinidad a lo largo de la historia. Vimos cómo el Concilio de Nicea intentó resolver la controversia arriana, pero terminó generando nuevas preguntas y debates. Sí, y vimos cómo la teología de engendramiento, aunque buscaba defender la divinidad de Jesús, a veces creaba la impresión de una jerarquía dentro de la Trinidad, lo que debilitaba la idea de la unidad de Dios. Exacto. Y ahora, en esta última parte nos adentramos en el corazón del libro La unidad esencial de Dios. El autor nos invita a un cambio de perspectiva, a repensar nuestras ideas preconcebidas sobre la Trinidad. Así es. El libro nos desafía a ir más allá de la teología de Nicea y a buscar una comprensión de la Trinidad que sea más fiel a la Biblia y que preserve la unidad de Dios. ¿Y cómo propone el libro hacer eso? ¿Cuál es la alternativa a la teología nicena? El libro nos invita a volver a la fuente, a las Escrituras, y a leerlas con una mente abierta, despojándonos de los prejuicios y las categorías impuestas por la teología tradicional. Es decir, a leer la Biblia sin el filtro de Nicea. Exactamente. Y al hacerlo, descubrimos que la Biblia nos presenta a un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios que es uno en esencia, pero que se revela en tres personas distintas. Pero, ¿cómo podemos conciliar la unidad de Dios con la existencia de tres personas divinas? Esa es la pregunta que ha intrigado a los teólogos durante siglos.
Y el libro no pretende dar una respuesta definitiva. Lo que sí hace es mostrarnos que la Biblia no establece ninguna jerarquía o subordinación entre las personas divinas. Entonces, la solución no está en intentar definir con precisión la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El libro sugiere que la clave no está en la definición, sino en la experiencia. Es en la experiencia del amor divino donde encontramos la verdadera unidad. Experiencia de amor divino, ¿podrías explicarlo un poco más? Claro, la Biblia nos revela que Dios es amor. Y este amor no es algo abstracto, sino que se manifiesta en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un amor que es perfecto, eterno e indivisible. ¿Y este amor, cómo se relaciona con la unidad de Dios? El amor es lo que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una unidad perfecta. No es una unidad de esencia, como si fueran tres partes de un mismo todo, sino una unidad de amor, una unidad relacional. Entonces, la Trinidad no es un problema matemático a resolver, sino un misterio de amor a contemplar. Exactamente. Y este misterio de amor se extiende también a nosotros. Dios, en su unidad trinitaria, nos ama y nos invita a participar de su propia vida, de su propio amor. Es decir, que la unidad de Dios no es algo que debamos comprender intelectualmente, sino algo que debemos experimentar en nuestras propias vidas a través del amor. Así es. Es en la experiencia del amor divino donde encontramos la verdadera unidad, la unidad que nos hace uno con Dios y con nuestros semejantes.